por favor. Hola, buenas tardes. Como Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos, estamos iniciando nuestro segundo conversatorio en el marco del patrimonio y el proceso constituyente. Ya tuvimos un primer conversatorio que tuvo alta audiencia y fue muy significativo para nosotros la posibilidad de ver la cantidad de gente Bien, buenas tardes. Esperando un poco que Mireia pueda volver a conectarse. Me gustaría, digamos, completar un poco. Voy a imaginarme lo que ella quería decir. No, si estamos... Lo primero es darle a todos la bienvenida. Primero a todos los panelistas que en forma muy generosa han aceptado estar en este encuentro. Y también a todos los participantes, ¿cierto?, que están conectados en este momento por el Facebook Live del Colegio de Arquitectos de Chile. Lo primero decir que este conversatorio, que se llama Patrimonio y Nueva Constitución, digamos, perspectivas regionales descentralizadas, forma parte de un ciclo mayor de encuentros de este tipo que ha organizado el Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental del Colegio de Arquitectos, y que se suma a una serie de otras iniciativas que tienen que ver con un evento histórico súper relevante que nos está tocando en Chile, que tiene que ver con pensar, construir colectivamente, ¿cierto? Y formular lo que van a ser las bases de lo que se llama la Carta Magna, ¿cierto? La nueva Constitución de la República de Chile, y que seguramente va a ser radicalmente distinta a la que nos está rigiendo en este momento. Así que, bueno, agradecer aquello. Y en primer lugar, decirles que también este conversatorio tiene mucha gente trabajando atrás, ¿cierto? Hay un equipo a cargo, entre los cuales está Francisco San Martín, ¿cierto? Vicepresidente del colegio, bueno, liderado también, perdón, del Comité de Patrimonio del colegio, liderado por Mireia Danilo, que es la presidenta de este comité. También está Adriana Larsen, bueno, sería largo decir, pero hay mucha gente, incluso Pau Undurraga, que también es panelista, pero también está, digamos, dentro de este comité, comité de trabajo. Bueno, Mireia está comentando, dando la bienvenida un poco, el marco en el que se desarrolla esto, y si tú me lo permites, me gustaría darle ahora la palabra, ¿cierto?, para que dé la bienvenida en representación del directorio del Colegio Arquitecto de Chile, de su presidenta, Yadile Baza, ¿cierto?, a Carolina Peñalosa, ¿cierto?, que ella va a darle una palabra en representación del Directorio Nacional. Carolina, por favor. Buenas, Mario, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas, participantes, colegas, todos quienes están atentos a este segundo conversatorio. Efectivamente, a propósito de un súper encargo de nuestra presidenta, Javi Baza, estoy en este momento aquí para dar la bienvenida a nombre del Colegio de Arquitectos de Chile, del Directorio Nacional, pero también muy especialmente desde las regiones, ¿no? de la Delegación Regional Valparaíso, en este caso, que va a estar muy bien representada por Paz Undurraga aquí, vicepresidenta, pero además sumándonos a esta mirada regional descentralizadora. Nos parece muy importante que desde el Colegio de Arquitectos se organice este ciclo de conversatorios, sobre todo especialmente dedicado o mirado desde la perspectiva patrimonial en el amplio sentido de la palabra. Desde ya decir que para nosotros es muy importante participar en el debate, producir y además respaldar todos los debates posibles en función de lo que debemos afrontar, ¿cierto?, abordar con mucha responsabilidad en lo que queda en este proceso constituyente que recién está iniciándose. Así es que
Sin más, les dejo los saludos de todo el directorio, también de las regiones, y esperamos que sea un muy buen conversatorio. Sabemos que el primero fue muy exitoso y tenemos la confianza de que los siguientes también van a ser muy exitosos en adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Mario, tu micrófono. ¿No se escuchó lo que dije? No. Bueno, que se me olvidó decirlo, que Carolina efectivamente está, digamos, representando al directorio nacional, ¿cierto?, del colegio, pero también le cabe la tremenda responsabilidad de tener a su cargo la presidencia de la delegación región de Valparaíso del colegio. Bueno, ahora le doy la palabra a Mireia Danilo, nuestra presidenta del Comité de Patrimonio Arquitectónico Ambiental, que también tiene unas palabras que compartir con nosotros. Suena tan grande el título. Bueno, cortito porque ya dije algo antes, les pido disculpas, se me cayó la señal tanto del teléfono como del internet de mi casa, así es que gajes del oficio en este periodo digital de la pandemia. Bienvenidos, yo a Carolina la conozco desde hace poco, pero los panelistas los conozco a todos desde hace mucho tiempo, todos tienen un nombre en materia de patrimonio y una trayectoria, y la verdad es que para el Comité de Patrimonio, particularmente ahora que se está fraguando el proyecto de ley de patrimonio, y particularmente con este nuevo escenario, además que tenemos a nivel nacional, y con lo que está sucediendo además en nuestro colegio, que está tremendamente activo en este momento desde todos los comités, y está retomando fuerzas muy fuertemente en las direcciones zonales, en las regiones, nos parece súper relevante, especialmente en materia de patrimonio, que es el tema que nos convoca a nosotros, las miradas regionales. La verdad es que en el ámbito del patrimonio, la centralización en términos de legislación, de institucionalidad, es feroz. O sea, realmente es algo que ya no soporta más, digamos, nuestro país. Por lo tanto, nos parece súper importante poder tener a panelistas que representen a las regiones y que nos puedan dar esto, como tan bien como lo dice su título, esta mirada descentralizada, digamos, en materia de patrimonio, vinculándolo obviamente a lo que es este proceso constituyente, que nosotros esperamos poder ser unos tremendos colaboradores al respecto, poder entregar insumos, contenido, para que esta nueva constitución nos pueda mencionar siquiera, aunque sea en algunas líneas en ese sentido. Así es que, sin más, Mario, te dejo la moderación y espero que todo salga súper bien y confío en que así va a ser. Así es que saludos a todos y bienvenidos a todos los que nos están escuchando y ojalá sean muchos y ojalá sean hartos jóvenes. Gracias, Mireia. Intentaremos ser moderados en la moderación. Quizás completar algo que ha sido siempre tema de conversación digamos, en esta organización de estos conversatorios, es que el Colegio de Arquitectos quiere ser, y va a hacer todos los esfuerzos para ser un canal que escuche distintas voces. O sea, el colegio no está, digamos, en este momento para dictar cátedra en estos temas, sino que es una instancia gremial que está escuchando distintas voces. Por eso que los conversatorios aluden al ámbito social, al ámbito gremial, al ámbito de los organismos públicos, ¿cierto? También al ámbito de los especialistas internacionales. Por lo tanto, estamos en una etapa en que estamos escuchando. O sea, ese es como el verbo, escuchar, escuchar y escuchar para poder aprender. Y finalmente, como resultado de estos conversatorios, el colegio pretende elaborar una reflexión y una propuesta que ojalá puedan tomar en sus manos muchos de los constituyentes que en este momento están en proceso de candidatura. Bueno, para comenzar, una breve presentación de este conversatorio. En esta oportunidad, el conversatorio se denomina Patrimonio y Nueva Constitución, Perspectivas Regionales Descentralizadas. Este conversatorio parte del convencimiento de que la nueva Constitución debiera reconocer y legitimar el traspaso de competencias, decisiones y recursos sobre la conservación y gestión sostenible del patrimonio desde el nivel central hacia los niveles subnacionales, territoriales y a sus comunidades. Es así que el carácter descentralizador que debiera tomar el complejo campo del patrimonio nacional en el proceso constituyente y en la Carta Magna resultante debiera modificar el comportamiento altamente centralista
que históricamente se ha presentado como un verdadero escollo para avanzar en el verdadero desarrollo del país. Bajo una mirada que se obliga también a descentralizar el debate, las posturas regionales y locales nos permitirán recoger aristas particulares respecto del lugar que debieran tener los recursos del patrimonio cultural y natural en la nueva Constitución, considerando sus múltiples identidades históricas, étnicas y sociales. Una pregunta inicial para partir, digamos, este encuentro sería: ¿qué posición y rol debían tener los derechos y deberes referidos a los bienes patrimoniales en el desarrollo sostenible de nuestros territorios y sus comunidades? Sin duda de que se trata de un tema de la mayor importancia a discutir en este encuentro, porque el proceso constituyente y la Carta Fundamental en sí misma debieran ser capaces de expresar en lo más profundo nuestras identidades y las formas en que queramos protegerlas, incrementarlas y desarrollarlas dentro de un proyecto de país que se enriquezca en la mirada diversa y diferente de lo que somos y de lo que queremos ser en el futuro. La metodología del conversatorio, que ya la conocen los panelistas, se organiza en 3 ejes temáticos, con 3 rondas de preguntas que le vamos a hacer a nuestros destacados expositores. En cada intervención, cada panelista dispone de 5 minutos. Por lo tanto, les pedimos que organicen sus respuestas dentro de ese tiempo, ojalá. Al término de las rondas temáticas, realizaremos un debate final con consultas realizadas por el público asistente a este conversatorio. Y bueno, vamos a dar el comienzo haciendo la presentación. Voy a tratar de ser sintético, ¿cierto?, de los extensos antecedentes curriculares que tienen nuestros expositores. Francisco, vamos a comenzar. Hemos hecho una pequeña preparación con un fondo. En primer lugar, vamos a seguir un orden canónico tradicional, de norte a sur. Podríamos invertirlo, pero hay que ordenarse de alguna manera. Tenemos como invitado, uno de nuestros invitados es Claudio Galeno Ibaceta, de Antofagasta. Él es profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica del Norte, consejero del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Antofagasta, máster y doctor en Teoría e Historia de la Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es director del Magíster Arquitectura en Zonas Áridas y coordinador del Diplomado en Patrimonio Cultural, ambos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica del Norte. Es secretario general de Docomomo Chile, miembro de la Asociación Iberoamericana de Historia Urbana, miembro del Comité Ejecutivo de la Red FI, Patrimonio Histórico Cultural Iberoamericano, y de la Red de Investigadores Latinoamericanos de Historia de la Arquitectura Hospitalaria. Bueno, actualmente Claudio se encuentra desarrollando un proyecto Fondesit con el estudio histórico de la arquitectura hospitalaria y equipamiento de salud en Ciudad Puerto, en el norte de Chile. También tenemos como invitada, representando a Valparaíso, a Paz Undurraga Castelblanco. Paz es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Economía Urbana de la Universidad Mayor, pasantía Patrimonio y Gestión en La Habana Vieja, en la Universidad de La Habana y Oficina del Historiador, diploma en Planificación, Gestión y Gobernanza Ciudades Puerto de la Universidad de Santiago de Chile. Fue asesora externa de la Ceremi Mimbu, Quinta Región, para la postulación del área histórica de la ciudad de Puerto Valparaíso como sitio del Patrimonio Mundial. Cofundadora y directora de la organización Ciudadanos por Valparaíso. Fue miembro del Gabinete Ministerial de Cultura, jefa del Departamento de Patrimonio Cultural del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y consejera del Consejo de Monumentos Nacionales. Actualmente, Paz es miembro del Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental del Colegio de Arquitectos de Chile, vicepresidenta de la Delegación Valparaíso de esta orden gremial y directora del Centro DUC Valparaíso. Además, es representante de la Corporación de Arquitectos de Valparaíso en COSOC, Municipal de Valparaíso, e integrante del movimiento Valparaíso Ciudadano. Desde Rancagua comparte este conversatorio la colega Beatriz Valenzuela Fanstrick. Beatriz es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
diplomada en Planificación Urbana y Proyectos de Desarrollo en Países del Tercer Mundo por la Royal Danish Academy of Fine Arts de Copenhague, posgraduada en Población y Desarrollo, CELADE ONU, magíster en Cooperación Internacional y Desarrollo AESI, Universidad Complutense de Madrid. Beatriz ha obtenido el Premio Nacional de Conservación de Monumentos Nacionales en el año 2018. Tiene 12 años de experiencia en el sector público en el ámbito de gestión de planes y programas habitacionales, obras urbanas, planes estratégicos regionales de infraestructura, etcétera, etcétera. Por 6 años fue secretaria regional del MIMBU y MOP Región de O'Higgins. En el ámbito internacional ha coordinado proyectos de infraestructura urbana sostenible y ecoeficiencia, capacitación a funcionarios públicos de países latinoamericanos en materia de desarrollo de asentamientos humanos y medio ambiente en Naciones Unidas, CEPAL. Actualmente Beatriz es miembro de la delegación zonal Región de O'Higgins del Colegio de Arquitectos de Chile, secretaria ejecutiva de la Corporación Gaudí de Triana y directora de la Fundación de la Santa Cruz para la Reconstrucción. Y cerrando este recorrido geográfico, nos acompaña desde Concepción Carlos Inostroza Hernández. Carlos es doctor arquitecto consultor, con 20 años de experiencia en estudios y proyectos sobre paisaje chileno. Destaca en la declaración normativa de zona típica de Copquecura, ciudad minera de Schwager y conjunto jesuita de Herrere, además de diseño de restauración de monumentos nacionales como, entre muchos, que colocó Carlos acá, como por ejemplo la casa natal de Violeta Parra, la iglesia de Petorca, fuertes coloniales de Río Bueno y Santa Juana, el arte, Universidad de Concepción, etcétera, etcétera. Carlos ha ganado concursos nacionales y lugar en Palacio Pereira. Fue finalista del premio Arquitecto Joven del año 2009, el cual le negaron por tener 35 años, 4 meses, caso que significó el cambio de bases. Ha obtenido premios en Colombia, España y Chile, junto a publicaciones en diversos congresos y revistas nacionales e internacionales. En la actualidad, Carlos Inostroza es director de la consultora Estudio Cero, Arquitectura y Patrimonio. Le damos la bienvenida a nuestros queridos panelistas, ¿cierto? Y a continuación vamos a comenzar, ya digamos, vamos a entrar en tierra derecha con el conversatorio. Vamos a partir, estimados colegas, con la siguiente pregunta. Voy a explicar un poco. El primer eje está relacionado con la actual y la nueva Constitución, ¿cierto?, en cuanto a la dimensión de los derechos y deberes. Entonces me gustaría consultarles lo siguiente. Bajo vuestra perspectiva, ¿cuál es su evaluación crítica respecto de cómo la actual Constitución posiciona la cultura, las identidades y el patrimonio como parte de los ejes fundamentales del desarrollo del país? Y a partir de ello, ¿cierto?, haciendo un contraste, ¿qué derechos y obligaciones debieran formar parte de la nueva Constitución? Si quieren, comenzamos por... vamos a alterar un poquito el orden. Beatriz, si quieres, tú comienzas. Mira, yo creo que lo primero es que la actual Constitución no reconoce el patrimonio explícito. Eso hay que decirlo. O sea, en la actual Constitución hoy día... nosotros como que nos colgamos del artículo 19 de la actual Constitución para cuando queremos defender el patrimonio. O sea, lo primero hay que decir que no está reconocida en la actual Constitución y que por eso es fundamental que obviamente se reconozca con la palabra patrimonio cultural, porque todos los debates hablan del patrimonio histórico cultural, pero aquí es mucho más amplio, tú sabes, Mario, y tiene que ver con el patrimonio cultural. Entonces, eso como primera cosa, la actual Constitución no incluye el patrimonio explícitamente como un valor, como dentro de sus principios, ¿ya? Y de ahí parte como todo el problema, porque lo que parte cuando no está es que los jueces, cuando tienen que deliberar ante cualquier vulneración del patrimonio arquitectónico, por ejemplo, que es lo que nos convoca a nosotros, o los patrimonios culturales, entran a interpretar, entran como en todo un campo de interpretación. Entonces, cuando, por ejemplo, se daña el patrimonio cultural arquitectónico, el Consejo de Monumentos pone una frase: se ha efectuado un daño ambiental,
no pone daño al patrimonio, porque no existe legalmente, digamos. Entonces, como además yo quiero decir, yo creo que lo peor que nos puede estar pasando, y creo tengo una afirmación súper taxativa, es que aún no tengamos ley de patrimonio, ¿te fijas? Porque esa ley, y Mario, o sea, esto de todos los debates constitucionales, es súper bueno que estemos en esto, por supuesto, pero tú sabes que va a haber un proceso más largo. La ley de patrimonio todavía sigue discutiéndose en el Congreso, mientras tanto se nos están cayendo la historia, el patrimonio, no se pueden postular, y así, etcétera, y no solamente la arquitectura, sino que los paisajes culturales que están incluidos en la nueva ley. Entonces, esta nueva ley viene a definir lo que no está definido actualmente en la Constitución, y es súper importante que salga adelante lo más antes posible. Entonces, es tan precaria la Constitución en cuanto al tema y al quehacer que nos ha convocado y que nos apasiona, ¿no? que es el resguardo, la protección del patrimonio cultural ampliamente, porque aquí no estamos hablando solamente de arquitectura, estamos hablando de personas asociadas al origen de esas arquitecturas. Por ejemplo, por decirte, la fiesta del Quasimodo de Huacarhue, en mi región, que requiere de un entorno de preparación de la plaza, toda la actividad está en torno a la parroquia, a los paisajes. Imagínate el Quasimodo metido, si no está protegido esa zona, y se interviene con voy a poner una exageración, como el Mall de Castro, o sea, se acabó el Quasimodo de Huacarhue, porque el paisaje se intervino, y no tenemos instrumentos hoy día legales vinculantes, constitucionales, que permitan que los jueces o quienes tengan que dirimir ante un daño patrimonial lo puedan utilizar. Entonces queda como arbitrio de los jueces, de la buena onda de los jueces, o sea, de si hay sensibilidad o no por esto. Yo creo que la justicia ha avanzado, pero tiene la estructura, la Constitución, pero al no estar definido, el patrimonio queda totalmente al arbitrio de la justicia y de las instituciones. Eso es lo más grave, de las instituciones, incluso de aquellas instituciones que tienen la función de velar por el cumplimiento de, por ejemplo, de lo que se ha resguardado hasta ahora. Eso es lo que creo, Mario. Gracias, Beatriz. Todavía te queda tiempo y me interesa mucho tu enfoque. En el fondo, tú observas una precariedad, ¿cierto? En la máxima ley que tiene un país, que es su Constitución, Sí, en que no hay una relación entre esa Carta Fundamental y los instrumentos y la institucionalidad, y por eso que es muy importante no solamente observar la Constitución, sino que todos los instrumentos legales e institucionales que van bajando, ¿cierto?, desde esa Carta Constitucional. Exacto, o sea, hoy día la Constitución, yo estaba leyendo harto, hay documentos ahí accesibles que se pueden encontrar, pero yo creo que lo más cercano, obviamente, es el tema de la protección del medio ambiente. Por eso nos agarramos del artículo 19 de la Constitución, que sería como lo que hay, y después vienen otras normas, otros artículos más abajo, que de alguna manera, a la hora de proteger, de defender el patrimonio, se van juntando para poder resolver algo. Pero el más utilizado por los jueces es el del artículo 19, que es bastante escueto y bastante, digamos, pero bueno, ese es de cara, y hay montones de ejemplos, digamos, de eso. O sea, yo te puedo dar ejemplos, por ejemplo, que no son de mi región, pero me tocó, por ejemplo, la Villa Frey tiene hoy día un daño ambiental importante. El propio Consejo Monumento lo nombró como daño ambiental, porque es el daño constitucional, digamos, el asociado al patrimonio cultural. Entonces, y ese es el problema. ¿Por qué tiene un daño? Y ahí está. O sea, hace 2 años que están paralizados las torres de la Villa Frey, protegidas por la zona típica, y además institucionalmente es súper raro, porque la Constitución tampoco protege a los ciudadanos defensores del patrimonio. O sea, no existen los ciudadanos en la Constitución. Entonces tú decís, pero bueno, mira, yo conozco aquí en la región amigos que han decidido vivir en aquellos pueblos donde nacieron, son sexta generación. Un ejemplo es la zona típica de Zúñiga, La Paz la conoce. Mira, estuve 9 años trabajando con la comunidad ahí para restaurar el pueblo de la zona típica de San Vicente de Tagua,
y había un conflicto, todos los conflictos hasta a la comunidad y sobre todo a una de las dirigentes más importantes, la Amanda, que le mando cariño a ella, la han amenazado hasta de muerte por defender el patrimonio de todos los chilenos, declarado zona típica. Y no ha tenido tampoco respuesta de las instituciones que debiesen estar acompañando esto, lo digo claramente, o sea, yo ahí ha sido como bastante decepcionante, digamos, porque ellos tienen, por ejemplo, una arboleda que está dentro de los atributos de la zona típica de Zúñiga. Es precioso, tú llegas y llegas a estas calles antiguas con una arboleda que es un tubo. Está dentro de los atributos de la declaratoria de la zona típica. Fíjate que por una tala absolutamente discrecional por parte de la municipalidad de San Vicente de Tahuatahua, cortaron toda la arboleda, la mutilaron, o sea, poda municipal. Con eso digo nada más, o sea, la poda municipal terrible, se acabó el túnel verde que está dentro de los atributos de la declaratoria de zona típica y no le pasó nada a la municipalidad, nada. ¿Te fijas? Entonces tú decís, oye, y la gente que decidió y que vive en la zona típica de Zúñiga, oye, ha estado ahí luchando ellos mismos por además buscar mecanismos para conservar este patrimonio histórico y no tienen. No hay soporte, no hay obligaciones, no hay deberes, no hay responsabilidades del Estado en su conjunto, Mario, y eso es lo peor. Perfecto, La Beatriz. Constitución no aparece nada ahí, nada, ni los municipios, ni el Estado, ni nada. Entonces, súper desprotegido, porque en el fondo hay declaratorias hoy día con la nueva ley de zonas típicas, por ejemplo, y todo eso, pero los ciudadanos dispuestos a defender el patrimonio están súper desprotegidos. Gracias, Beatriz. Te pasaste el tiempo, pero está muy interesante. Perdón, pero... No, está bien, está bien. Mira, Está eso bien, lo conozco muy de cerca. Ya. Oye, me gustaría ahora conocer la apreciación de Paz, específicamente Paz en torno a la ubicación o a la posición, la jerarquía que debería tener el famoso tema del patrimonio de la cultura como un derecho consolidado en la Constitución. ¿Qué opinas, Paz? Ya, primero quiero saludar a los colegas, pues. A la Beatriz, que nos hemos visto. Me acuerdo viéndote de 30 años atrás, en el plebiscito del sí y el no. Ah, la verdad, ahí estamos. Carlos, ¿qué tal? También nos hemos visto en algunos momentos. Claudio, bueno, la Carola y mis presidentas, claro, la Carola y la... Y a ti también te saludo, Mario. Mira, yo creo que lo primero respecto a la Constitución, uno no puede olvidar que la Constitución que nos rige todavía es una Constitución que es génesis de un modelo, de una idiosincrasia y de una manera de construirla que fue bastante particular. O sea, por eso que todo lo que digamos va a estar contextualizado en eso. Una Constitución que se hace sin participación, por ende, no hubo una consulta, una convocatoria, ni menos una asamblea para generar esta Constitución. Entonces, ciertamente, el resultado es un resultado de una apreciación centralizada de un cierto grupo hegemónico que valora y promueve un modelo de desarrollo. Eso también hay que decirlo, en el contexto de un modelo de desarrollo neoliberal que busca, por ejemplo, no pondera la preexistencia como una capacidad instalada, como una inversión pública o privada, sino que pondera más bien el consumo de bienes fungibles, y eso es lo que tenemos hoy día o sea, eso es lo que, esa es la base. También yo creo que, bueno, evidentemente en esos momentos todos sabemos, porque hemos sido parte de un proceso de entendimiento, de interpretación de la cultura, en esos momentos seguramente basada esa constitución en una ley de monumentos. Si es que había que mirar algo, era la ley de monumentos nacionales, una ley creada en la Constitución del 83, de 1883, en base a un decreto del año 25, que por supuesto ve el patrimonio o la expresión de la cultura a través de lo monumental, de ciertas expresiones que sí son y otras que no lo son.
Eso yo creo que lo primero que hay que decir. Entonces, claro, evidentemente en este modelo neoliberal, con mucha participación y mucha ponderación a la propiedad privada y la participación y un Estado subsidiario que se retira para dar paso a un tipo de economía, los recursos el patrimonio como que puede tener una propiedad privada, pero es un recurso reconocido de manera colectiva, requiere una participación más protagónica, evidentemente, del Estado. El Estado no puede estar ausente de la cautela de este recurso. Yo creo que también hay ahí un tema que en la Constitución me parece que no debería estar un capítulo dedicado a patrimonio, como que ahí nos agotáramos. Hemos visto y la experiencia nos ha indicado que varias de las decisiones que tienen que ver con el modelo, con los principios, van a impactar de manera negativa o positiva sobre la preexistencia, sobre el recurso cultural. No es una cosa de que haya un capítulo específico de patrimonio y que hoy uno quedara tranquilo. No, yo creo que necesitamos que todo se ordene en función de reconocer el valor que tiene la cultura, las culturas, que tienen las expresiones culturales y que tienen los recursos de valor cultural, de ahí que le llamemos patrimonio, o sea, lo instalado, lo heredado, la preexistencia en nuestros territorios. Yo pensaba, claro, ¿cómo se abordan los recursos naturales y los recursos culturales? Pues Claro. tienen que nacionalizarse los recursos naturales, tendrán que nacionalizarse algunos recursos culturales, no sé. Creo que ahí hay algo que decir. No sé si quieren... Sí, Paz, mira, es interesante lo que también tú aportas como el caso de Beatriz. Veo yo, no sé, otra perspectiva un poco para pasar también a Claudio Galeno, desde Antofagasta, que es verdad, eso en algún momento se ha conversado, que hay que tener cuidado de que el concepto cultura o patrimonio o identidades no queden como desgregados en la Constitución, sino que tienen contextos. O sea, aquí hay un contexto económico que tiene con el derecho de propiedad, que no sabemos cómo va a quedar, digamos, signado en la Constitución, ¿cierto? Un derecho colectivo, un derecho mixto, pero también tiene que ver, digamos, con la institucionalidad, la gobernanza, o sea, de qué manera en la Constitución, no sé, estoy tratando de pensarlo, la manera de decidir como online, ¿cierto? Descentralizar también desde la cúspide hacia abajo las decisiones políticas que se tomen sobre los territorios. Creo que ese es un tema importante. Y eso él dice que, ojo, preocupémonos no solamente de la palabrita patrimonio o cultura, sino que de los contextos y de las vinculaciones que tiene eso con la parte social, el modelo económico, etc. Bueno, bienvenido. ¿Me das la palabra? Perdón. Sí. Sí, a ti tus 5 minutos. Sí. Bien. Bueno, buenas tardes o buenas noches. Saludos a todos. Hola Carlos, hola Paz, hola a todos. Mario, muchas gracias por haberme invitado a este conversatorio. Evidentemente era una invitación que uno no podía rechazar, no tener la oportunidad de emitir algunas opiniones desde las regiones sobre estos aspectos que se están debatiendo en distintas instancias. Bueno, ya comentó Mario que yo soy consejero del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio aquí de la región de Antofagasta, y porque represento a las universidades regionales. Y en ese contexto aprovecho también, me viene muy bien este conversatorio porque justamente con los consejeros regionales estuvimos desarrollando una consulta a los protagonistas de la cultura en la región de Antofagasta sobre problemas en la Constitución y sobre las posibilidades de incluir algunos aspectos en la nueva Constitución que se va a elaborar.
En ese sentido, no logramos tener una síntesis de ciertos aspectos que en realidad no tampoco son nuevos, ¿no? Algunos estaban planteados también en la información que nos enviaste a nosotros, Mario, en las mismas preguntas que planteaste. Inicialmente, sí, sin duda que el tema de la descentralización de las decisiones es un tema central, ¿no? Particularmente, como consejo, nosotros priorizamos acá 3 aspectos que nos parecían relevantes para esta región, ¿no? Que uno era, que seguramente lo es para todos, ¿no? Que el derecho a participar en la vida cultural, por un lado, el patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Y el patrimonio cultural indígena. Me parecía que eran 3 temas, hay varios, ¿no? Justo, pero eran 3 temas que nos parecían centrales, y sobre eso recibimos distintos tipos de feedback, ¿no? Por ejemplo, el tema de educación, ¿no? Era un tema que cruzaba, ¿no? Los distintos aspectos. El tema de la autonomía regional, ¿no? De la descentralización, ¿no? La puesta en valor, la conservación, la institucionalidad, ¿no? Los financiamientos para mantener ciertos patrimonios. Es cierto que esto, yo creo que la palabra que mejor engloba estos distintos manifestaciones es la idea de patrimonio cultural, ¿no? Que, claro, como decía, no solo estamos hablando de la arquitectura, sino estamos hablando de una serie de manifestaciones que sabemos, ¿no? Que, claro, o sea, esa idea del monumento, una idea del pasado, ¿no? Que en realidad hoy en día, gracias a un proceso de evolución de las reflexiones sobre estos temas, hemos podido saber que es mucho más complejo, ¿no? O sea, que un edificio no es solo el edificio, sino el edificio y su entorno, ¿no? El edificio, su entorno y sus comunidades, que a veces un edificio no es tan importante, pero los aspectos inmateriales de su entorno lo hacen realmente ser un elemento, una pieza protagónica, ¿no? De cierto contexto. Pero sin duda que el tema de la descentralización y de la autonomía regional para tomar ciertas decisiones sobre el patrimonio creo que son fundamentales para poder realmente aplicar, no ciertas declaratorias. Por ejemplo, no sé, daban algunos ejemplos recién, pero se me vino a la mente el caso del viaducto de Conchi, que es una gran obra de ingeniería que cruza el río Loa, que tiene ciento y tantos metros de altura, que fue uno de los viaductos más altos del mundo en la época que se construyó, publicado en revistas internacionales, que fue declarado monumento histórico y que desde ese momento no se le ha hecho absolutamente nada, ¿no? Uno de los 3 puentes que quedan de esa categoría en el mundo, los otros 2, lamentablemente, uno que quedaba en África y otro en Estados Unidos, se sucumbieron debido a unas tormentas, y este todavía está ahí, pero sin ningún tipo de protegido, pero sin ningún tipo de preservación o conservación. Es un ejemplo dentro de muchos, ¿no? Estamos hablando de los paisajes culturales, ¿no? Por ejemplo, hay alguien, cuando hicimos las consultas, de los territorios, de la preservación de los territorios, ¿no? Hablaba de los caseríos andinos, ¿no? Que de repente hay lugares donde, no sé, vivían 2 o 3 familias, ¿no? Y esas familias de repente desaparecieron porque la minería las absorbió, qué sé yo, y están estas construcciones que conforman pequeños lugares, pequeños ecosistemas, ¿no? Ciertas ecologías culturales, por decirlo de alguna forma, que en el fondo no tienen ninguna protección y no tienen ninguna preservación, ¿no? Sí, por un lado, somos una región que tenemos, ya me estoy pasando a los 5 minutos, somos una región que tenemos un patrimonio notable, ¿no? No me sorprende que autores como, no sé, historiadores hayan incluido, por supuesto, todas las construcciones coloniales o precolombinas de esta región como uno de los elementos protagónicos de la historia de la arquitectura chilena, pero también somos profundamente frágiles, ¿no? Con toda la minería que está ahí arrasando, ¿no? Excavando el desierto, ¿no? Y provocando migraciones y abandonos y nada. O sea, la actual constitución en el fondo promueve más bien lo que me comentaba Paz, ¿no? Esta visión mercantilista sobre, por supuesto,
porque la Constitución, como lo mencionaron, no dice prácticamente nada, y las cosas que se leen entre líneas, porque somos muy buenos los chilenos también, para tratar de interpretar cosas que no están escritas, ¿no? Y somos complicados también para decir las cosas, ¿no? No somos muy claros en plantearlas, siempre nos damos más vueltas, ¿no? Y claramente la Constitución tiene que incorporar temas como palabras como patrimonio cultural, como arquitectura, artes, ¿no? Bueno, lo dejo ahí porque me estoy pasando, ya me pasé en el tiempo. Gracias, Claudio. Sí, mira, yo creo que es fundamental lo que tú planteas, el tema rescato. Hay muchos conceptos detrás de lo que dices tú, ¿no? Para linkearlo con Carlos también, vamos a ver si eso también ocurre en el sur de Chile. El tema de la autonomía, porque claro, evidentemente hay que hacer todos los esfuerzos por no insertar, digamos, vincular los derechos con el patrimonio dentro de un campo conceptual que está un poquito añejo ya, un poquito desgastado, y que tiene que ver no solamente con proteger elementos, sino que tiene que también que ver con que la Constitución, creo yo, promueva e incentiva la capacidad para que desde lo cotidiano y bajo esa autonomía las personas en sus territorios puedan construir patrimonio. O sea, hay un tema también no solamente de designar y proteger, hay un tema también del derecho a la autonomía de construir los patrimonios desde el presente y que seguramente en un tiempo más van a ser, digamos, considerados en alguna protección legal. Bueno, no sé, te quería dar la palabra a ti, Carlos. ¿Cuál es tu opinión de esta primera consulta, el primer eje del debate? Bueno, saludarlos a todos también y agradecer esta invitación a partir del Colegio de Arquitectos de Concepción y el Colegio de Arquitectos de Santiago, que me han invitado a dar estas opiniones. Y bueno, el debate evidentemente es muy interesante, muy actual, y hay mucha coincidencia en general en la ciudadanía, o sea, con un 80% de aprobación por una nueva constitución, es una cifra abismante, y que eso se ha reflejado, por ejemplo, en los panelistas que estamos acá, o sea, va a haber bastante coincidencia en los puntos débiles y en cómo queremos el país del futuro. Y en ese sentido, esta es una gran oportunidad de hacer la primera constitución democrática y participativa en Chile, con respecto a todas las otras que hemos tenido, las cuales la mayoría han sido hechas en 4 paredes y en periodos dictatoriales. Y ahí, claro, a pesar de todo lo que conocemos de esta Constitución del 80, hay que reconocer que el término patrimonio cultural ya está en la Constitución del 80, en la versión inicial, porque ya tiene varias versiones, ¿no es cierto? Está en la versión original del año 80, en el artículo 19, lo cual en ese aspecto no nos sitúa tan mal para el periodo. Es decir, las constituciones hasta esa época, ninguna desarrolla mucho más el tema, ¿ya? La Constitución italiana del 40 y tanto, da una frase, a pesar de todo el desarrollo que ellos tienen en el área. La española del 78 se explaya un poco más. La uruguaya del 60 y tanto, que está vigente hasta el día de hoy, ni siquiera menciona la palabra patrimonio. Entonces, es propio más o menos hasta los años 80 de hablar patrimonio, una frase por ahí dando vueltas. Después en los 90 ya empiezan constituciones en que el tema se desarrolla más. Y ahí empieza, por ejemplo, la Constitución argentina, la Constitución peruana, y ahora en los 2000 estamos con constituciones que hiperdesarrollan el tema, o sea, van en profundidad y transversal, como la boliviana y la ecuatoriana. La boliviana, estamos hablando de estas dos más o menos de fines de los 2000, 2008, 2009, por ahí ambas. Entonces hay generaciones distintas de constitución y que nosotros, claro, hoy día nos estamos enfrentando a una generación, a una constitución totalmente con sus pies en el siglo XXI, o sea, 10 años después de la boliviana, 10 años después de la ecuatoriana. ¿Ya? Y por lo tanto es importante, la colombiana también tiene unos artículos bien interesantes para el periodo. Y por lo tanto, como muy bien señalaba Beatriz, estamos en el artículo 19, muy conocido por todos, donde la palabra patrimonio cultural existe, está ahí, pero pasa incluso mal puesta, porque en realidad está en un tema de educación, y están hablando de la educación y colocan el patrimonio cultural, también se deberá proteger y conservar. Nada que ver con la educación, como que quedó metido ahí entre medio y a nadie le importó mucho. Y después se ha tomado más por el tema ambiental, que también está en ese artículo 19. Pero evidentemente la gran oportunidad es poder tener una visión de patrimonio actual. Es decir, como todos sabemos, no la del 19, ni la del 20, la monumentalista, la necesidad de creación de identidad de país, de nación, ¿no es cierto?, como a partir del patrimonio, ni tampoco la de los 80 o 90, la necesidad de reconocimiento de autonomías territoriales a partir
del patrimonio, ya de identidades territoriales y de comunidades, que eso está bien, y está, pero yo creo que más allá todavía. Y estamos pensando en una constitución que va a durar por lo menos 30 años, ojalá, y si queda bien hecha. Y yo creo que hay que pensar también en temas como el patrimonio genético. El patrimonio genético de las comunidades y de los territorios también está vinculado al genético de la biología, de las especies, de las semillas, de todo, y de los seres humanos. O sea, nuestro patrimonio genético, hemos visto cómo en las últimas décadas han venido expediciones científicas extranjeras a robar los genes de la información genética de los pueblos originarios que nos quedan en nuestro territorio. Entonces, creo que también hay que dar el paso más allá y pensar el siglo XXI en este tema. Gracias, Carlos. Súper pensando yo, ¿qué nos va a decir Carlos? O sea, ¿qué más allá? ¿Qué hay más allá? Y claro, que tiendo a pensar con tu invitación a reflexionar y a soñar, porque trata de soñar construyendo, que esto tiene que ver con el famoso concepto que se utiliza, pero que no baja a tierra, que tiene que ver con el desarrollo sostenible, y donde el patrimonio y todos sus elementos y sus configuraciones son la base de una especie como de sobrevivencia en el planeta. En este caso, vinculándolo un poco con lo que decía Paz y los otros colegas, en el fondo, los elementos de la cultura y el patrimonio que debieran reflejarse en la Constitución debieran ser capaces de garantizar ciertos niveles de calidad de vida y de sobrevivencia en esta complejidad, ¿cierto?, humana, territorial, que tenemos en Chile, por lo menos. Entonces, eso ya coloca las cosas en un plano súper grave, o sea, interesante, pero, o sea, como que ahí se entiende la distancia entre el artículo 19 y como visión de futuro que tú planteas, Carlos, que me parece, bueno, no es que lo diga yo, sino que como que es muy atractivo, es muy seductor pensar como tú lo estás planteando. Bueno, y que el deber como de toda generación, pensar un poco, sí. No puedo equivocar en el pronóstico, pero pensar en lo que viene, son las oportunidades, porque estas leyes no cambian en mucho tiempo, y cuesta mucho cambiarlas después. Y ahí se me dio otra idea muy buena que planteaba Paz, cómo no podemos quedar tranquilos con pensar que pasando de una raya en un artículo, pasando a tener un artículo propio de patrimonio, vamos a solucionar todos los problemas, porque en el fondo después empieza la competencia entre artículos. ¿Qué es mejor? ¿Qué prima? ¿La libertad de trabajo? Y ahí es bien interesante el tema, porque después esto pasa a otra instancia, donde están los otros poderes, en el fondo económicos, o grupos de poder, económico, social, político, religioso, todo, que van a presionar por sobre las mayorías y van a imponer su idea. En el fondo, ¿qué otros elementos hay para que uno tenga más tranquilidad de la protección del patrimonio? No le debe colocar la pata encima otra ley paralela y por los palos, ¿ya? Y por ejemplo, ahí me permito leer un artículo que me pareció muy interesante y que nos puede graficar de la Constitución colombiana de 1991, que dice en su artículo 333, la ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. Colombia, hoy día, vigente. ¿Nos atreveríamos a discutir si quiere se en Chile? Se incendia el país, o sea, no, esto no es imposible, o sea, puede haber mucho antineoliberalismo, pero el neoliberalismo tiene poder y el antineoliberalista tampoco lo es tanto. Entonces, ahí yo creo que evidentemente las personas que debatan esta constitución van a tener a la vista un estudio comparativo, de legislación comparativa al menos de nuestra zona, para ver qué cosas pueden tomar como ideas buenas desde otras constituciones que ya están vigentes. Sí, exacto. Bueno, entre paréntesis, el 6 de mayo tenemos otro conversatorio internacional ahora con el tema, vamos a tener los referentes de las constituciones de España, Venezuela, que de alguna manera creo yo que van a hacer referencia a lo que señalas tú, Carlos. Quiero decirle a los participantes que están conectados a esta transmisión que si quieren hacer consultas la hagan ya por el chat, a cualquiera de nuestros invitados. Estimados amigos, el segundo tema, ya esto es específico, si ustedes se dan cuenta vamos como de lo más general a lo más específico, tiene que ver con la descentralización en los más particulares. Considerando particularidades regionales que ustedes están viviendo en el norte, centro-sur de Chile, ¿de qué forma creen ustedes que la nueva constitución que estamos soñando, como dice Carlos, debiera garantizar la descentralización de las competencias, las decisiones, ¿cierto?, sobre los recursos
destinados a la conservación y gestión sostenible del patrimonio en sus más distintas dimensiones. Y junto con esto, ¿qué papel debiera reconocérsele a las comunidades en esos procesos? Para comenzar, a ver, inventamos Beatriz, ¿no? Beatriz, adelante. Oye, una tremenda pregunta, po. Yo creo que lo primero es que tú sabes todo. Mira, voy a decir una cosa. Vamos a elegir gobernadores regionales, nosotros. Primera vez que los chilenos vamos a tener unas instituciones, una autoridad regional electa. Y eso es muy importante. Y fíjate que no tiene derecho a la franja electoral, los candidatos a gobernador. O sea, esa es la importancia que se le está dando a la descentralización. Yo ahí, o sea, es una cosa insólita, increíble. O sea, el poder sigue siendo centralista, digamos, la autoridad sigue estando, pero la nueva autoridad regional es una luz de esperanza. Hubo que hacer un cambio constitucional para esta nueva elección que vamos a tener, y que parece que no le damos mucha importancia, pero es un paso a esa descentralización, porque todos sabemos que la constitución de los gabinetes regionales, de las autoridades que toman decisiones, son todos designados por el ministro, con un acuerdo con el intendente que también es designado. O sea, son todas autoridades del gobierno central. Yo también fui autoridad y fui designada y conozco bastante bien el sistema, y la única forma de lograr gestión para la región era subirte al ascensor del ministro para convencerlo que tenía que financiar eso, perdona, o sea, lo estoy hablando en forma gráfica, no puede ser, ¿te fijas? O sea, Santiago no es Chile, aquí hay regiones vivas, somos más que los santiaguinos, perdón, aquí me sale como toda la parte regionalista, ¿te fijas? Tenemos tantas cosas pendientes. Imagínate acá, Mario, nosotros tenemos el patrimonio de la humanidad, tenemos el cobre, nosotros acá tenemos el cobre, el sueldo de Chile, le llaman el cobre, y no tributan en Santiago, Codelco. Codelco no deja ni un peso acá en la región. ¿Te fijáis? Se ha hablado del royalty minero, que sí, todo. Si al final, Mario, esto también necesitamos recursos. Si al final la precariedad, mira, yo sé que se han hecho esfuerzos, que se ha generado el fondo del patrimonio, sí, montones de cosas, pero todo escasea. Entonces, quiero volver a la elección de los gobernadores regionales. Es un avance constitucional el haber aceptado que efectivamente nosotros podamos votar por quienes queremos que sea la autoridad regional. ¿Te fijas? Que es una autoridad elegida por los ciudadanos, por quienes vamos a votar prontamente, ¿ya? Entonces, pero este gobernador no tiene atribuciones, o sea, es como que va a ser el gobernador, pero no está pasando como los colombianos, porque a los colombianos les pasó esto mismo, ¿eh? O sea, de tener gobernadores, pero los gobernadores sí, tienen un perfil de gestores, porque no tienen atribuciones ni tampoco grandes recursos para poder tomar decisiones para la región, ¿te fijas? O sea, bueno, entonces eso ya empezamos con la pata coja. Entonces, desde las regiones nosotros lo vemos, o sea, aquí debo decirte, Mario, que a mí me ha tocado tramitar, o sea, la falta, digamos, de atribuciones que tienen los representantes del Consejo Monumento Nacional en las regiones, todos lo sabemos, a quienes que nos dedicamos al patrimonio, o sea, a mí me ha tocado tramitar, yo creo que más de 30 expedientes, ¿te fijáis? Pero claro, no es que quiera, pero esperar un año la respuesta de Santiago para que me digan que no le gustó el color blanco a un inmueble en la plaza, al lado de la iglesia de la Merced en Rancagua, ¿te fijas? Que en realidad prefiere color, en vez del ocre que yo propuse, que un año esperando la respuesta de Santiago. O sea, mientras tanto se va cayendo los techos, las tejas, todo. Entonces, al final, si no tenemos hoy día un gobernador empoderado y con recursos, y con autoridad sobre los gabinetes regionales, sobre la planificación territorial, sobre todo lo sectorial que se va cruzando, no vamos a avanzar un poco, pero no lo suficiente como para lograr efectivamente una descentralización de Chile, Mario. Entonces, Beatriz, final, ¿y tú crees? Santiago, ese es el problema. ¿Tú crees, un poco te quiero llevar por la línea como de Carlos,
tú sueñas de alguna manera, porque lo que tú planteas es perfeccionar el sistema de decisiones actual que ya está planteado, ¿cierto? Pero que no deja de ser de alguna manera como piramidal. ¿Tú te imaginas la posibilidad de que los temas de las culturas, las identidades diversas, ¿cierto? Y los patrimonios resultantes puedan tener un sistema de decisiones que sí mismo regionalmente sean descentralizados, o sea, que haya un sistema, una estructura de alguna manera institucionalizada de decisiones desde la base? Por O sea, estoy yendo supuesto. con a un tema de, hay como un tema de democracia profunda, Claro, una digamos. democracia profunda que a el Claro. gobernador lo vamos a elegir nosotros, Mario. Es un gobernador de acá de la región. Ese gobernador tiene que tener atribuciones. No puede ser un gobernador que no tenga recursos ni atribuciones. Exacto. ¿Cómo los ciudadanos vamos a querer? Fíjate que, por ejemplo, en España, que es un país federalista, nosotros seguimos siendo totalmente centralizados, republicanos, centralizados, como súper Unitario. Claro, unitario. Entonces, si las regiones no tenemos realmente gobernadores con atribuciones reales, con responsabilidades, deberes y sobre todo, Mario, financiamiento, ¿te fijas, no? O sea, Sí. mientras Codelco y el teniente siga tributando en Santiago, en la oficina central, no es que es una cosa que tú decís, pero ¿cómo? ¿Te fijas, no? Entonces, no se puede así. Si esta cosa no es solamente el cambio constitucional es importante, la palabra, el principio valórico que funda la Constitución es súper importante. Pero si no tenemos recursos, nos vamos a quedar súper frustrados. Po. Y tú sabes, Mario, que cada terremoto en el país, que vamos a tener más terremotos, se va cayendo el patrimonio arquitectónico, vamos perdiendo identidad y no tenemos recursos para nada y al final es todo mal. Pues. Entonces, yo tengo la esperanza que a estos gobernadores regionales, las comunidades interesadas en ser vigías de nuestro patrimonio, porque las hay, gente que decidió defender ese patrimonio, porque lo aprecia, porque tiene arraigo, porque ahí nació la tatarabuela. Yo conozco muchas comunidades aquí en mi región así, preciosas, que decidieron quedarse, Lolol, Paredones, en San Pedro Alcántara, en un lugar tan ahí remoto, digamos, desde acá, incluso el mismo Zúñiga, tantos lugares, tantas localidades preciosas que la gente quiere. Imagínate, Mario, que todavía no se visita, y ojalá que me esté equivocando, la iglesia de Coinco, y estamos a 11 años del terremoto del año 2010. Todavía esa iglesia tú la vi y está tal cual como después del terremoto. ¿Cómo es posible eso? Entonces, claro, tú decís, o sea, no puede ser que sigamos, digamos, con esto, y que tienes que estar haciendo cualquier otro tipo de gestión para poder convencer al político de turno de que en realidad apoye el patrimonio porque mira lo que le pasa al pueblo, y así. O sea, entonces, nos falta digamos, las comunidades de base. Yo puedo decir que hoy día soy una comunidad de base, en el sentido que estoy ahí en las comunidades, ¿te fijas? Tengamos también respaldos, o sea, tengamos respaldos legales, porque a la hora, digamos, de defendernos, y lo voy a decir como bien claramente, o sea, mira, no tenemos dónde agarrarnos. Diga, como lo dijo, fue Claudio, o me parece que Carlos fue que dijo, que este artículo 19, que es el único artículo que habla de patrimonio, ni siquiera cultural, habla de patrimonio sociocultural, ¿no? Que sube una frase súper como ambigua, ¿te fijas? Y todo eso, no nos sirve porque no es explícito en cuanto a los deberes del Estado. Y entonces ahí quedamos como súper, los de las regiones, así como súper desprotegidos, ¿te fijas? Con amenaza de muerte, Mario, te lo hablo de casos reales acá en mi región. ¿Te fijas? De gente que ha querido defender un patrimonio que está protegido. Sin embargo, llegan, como decía La Paz, otros intereses de cualquier tipo, neoliberales o de cualquier tipo y nada. O sea, y ahí te voy a dar un ejemplo. O sea, nosotros tenemos un caso en Rancagua, hace, yo creo que unos 20 años por lo menos, se demolió parte de la zona típica de la iglesia de la Merced. Todavía no está reconstruida a pesar de haber fallos de la Corte Suprema en que los mercedarios en este caso, que son los responsables, digamos, de reconstruirlo, todavía no. Tú veis que están construyendo algo, pero no está
concluido, ¿te fijas? Entonces, al final, nos falta harto. Yo en ese sentido creo que... Beatriz, está en el tiempo ya, 10 minutos. Solamente un minuto, Mario. Sí, son motor de desarrollo los centros históricos y lo sabemos, eso es lo que hemos tenido la oportunidad de ir a Europa. Yo tengo que viajar mucho, con frecuencia a España. Sin los fondos de la Comunidad Europea, esos pueblos nunca se podrían haber reconstruido, pero son el motor de las economías de los centros. Tú vas a esos pueblitos chiquititos, siempre tienes algo que ir a ver, te fijas algo que... Y entonces ahí se generan los hoteles, todo eso. Son, digamos, el patrimonio histórico es un motor de desarrollo para las comunidades, eso lo hemos visto en todos lados. Pero acá en Chile todavía no se entiende, y lo peor de todo son los centros históricos que ahí tenemos, pero ataque cardíaco al corazón de cada centro histórico de nuestro país. Ahí estamos mal, peor todavía. Gracias, Beatriz. Claudio, ¿qué piensas tú respecto a esta? ¿Es posible de verdad esa especie de decisión compartida desde abajo con las comunidades y que eso quede garantizado como un derecho también como un conjunto de deberes en la Constitución? Bueno, sí, por supuesto, ¿no? Que yo creo que la participación de las comunidades es fundamental, no solamente en el derecho a participar en la toma de decisiones, poder acceder a financiamientos para poder llevar a cabo conservaciones, ¿no? Del patrimonio arquitectónico, material, inmaterial, etcétera, sino que también para poder inventariar, ¿no? Porque todo el tema del patrimonio inmaterial y patrimonio indígena está escasamente relevado, ¿no? Y bueno, y no solamente eso, sino vuelvo al patrimonio inmaterial, que me parece que es un tema muy fascinante, porque claro, tendemos a pensar siempre en el patrimonio inmaterial como algo que está vinculado a una comunidad particular, pero a veces, pero en muchos casos, el patrimonio inmaterial lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, son barrios, son situaciones que ocurren en una plaza. No sé, me recuerdo que una vez hice un trabajo sobre el patrimonio material del centro de Antofagasta, ¿no? Había una cosa muy bonita que pasaba en la Plaza Colón, ¿no? Que eran los sonidos del reloj que daba la hora, las campanadas de la iglesia, los predicadores que se instalaban en la plaza. O sea, creo que en Chile todavía tenemos mucho que progresar en el reconocimiento de estas singularidades, que son a distintas escalas, en distintos contextos, algunas más contemporáneas, algunas más antiguas, algunas con mayor tradición, algunas más recientes, ¿no? Qué sé yo, gastronómica. Bueno, Carlos hablaba del patrimonio genético, que también lo mencionaba, de hecho, una de las personas que respondió a nuestras consultas hablaba no del patrimonio genético, pero hablaba justamente de las especies que participaban, de las especies de ciertos paisajes, de ciertos territorios. Pero sin duda que lo que pasa es que, claro, tiene que ocurrir esto que se ha planteado en el tema de la descentralización y que haya una cierta institucionalidad que a distintas escalas, ¿no? Por decir algo, ¿no? A escala comunal, a escala regional, a escala nacional, que tengan atribuciones según la escala o bueno, yo siempre uso el ejemplo de Brasil, ¿no? Que con el trabajo de Lucio Costa, ¿no? Que lograron establecer 3 categorías de declaratoria no sé quién lo logró, no sé exactamente Lucio Costa, pero Lucio Costa tuvo mucha participación en todo el tema de las declaratorias de las arquitecturas patrimoniales en Brasil, pero la de las 3 escalas, ¿no? 3 clases de declaratoria, porque en realidad, por ejemplo, las comunas, ¿no? Los municipios que podrían tener algún tipo de rol, ser más protagonistas y ser un personaje más activo dentro de una cierta escala, no lo son. De hecho, ni siquiera fiscalizan, ni siquiera, por ejemplo, no sé, en el caso particular de Antofagasta, el plan regulador tiene una zona de conservación histórica en el centro, donde jamás la municipalidad ha intervenido porque se haya transformado algún edificio que está incluido dentro de esa zona de conservación histórica. Al revés, para ellos es un escollo que esté, o sea, una incomodidad que esté eso ahí, no sé, ¿no? O escala regional, ¿no? Etcétera. Yo creo que hay que, la toma de decisiones tiene que pasar también por
las distintas escalas, por la presencia en las comunidades y, por supuesto, como comentaba Beatriz, porque tiene que haber presupuesto en estas distintas escalas para que se puedan llevar a cabo y ejecutar. Insisto, creo que solemos acudir siempre al patrimonio material, que por supuesto es costoso preservarlo y hay muchas cosas por preservar todavía, ¿no? Yo soy parte de Docomomo y sabemos que el tema del patrimonio moderno es uno de los patrimonios recientes, ¿no? Y incluso hay obras de arquitectura contemporánea que podían estar declaradas como monumento histórico por su relevancia, pero también el tema del patrimonio material, que es finalmente que le da vida, ¿no? Cuando hablaban esto de las zonas típicas, ¿no? Del reconocimiento de como ciertos lugares, ciertos circuitos turísticos, la gente no viene solo a ver edificios, ¿no? O sea, no viene a ver ciudades muertas, sino son ciudades que tienen vida, que tienen lugares, que tienen restaurantes, que tienen comida, que tienen baile, que tienen aromas, que tienen colores, no sé, por ejemplo, vuelvo sobre el caso de Antofagasta, ¿no? Que bueno, tengo la suerte de vivir aquí frente al mar, ¿no? Que es una suerte que no la tienen, por supuesto, ustedes en Santiago, y de tener ese aroma, ¿no? A mar que emerge, ¿no? Que es un aroma como, no suena muy bonito, como a piure, ¿no? Pero que es esa patada de mar que te llega, que te encuentras que es fascinante, ¿no? Esa cosa exquisita que tiene y al revés, ¿no? Si vamos a la zona andina en San Pedro, el olor a chañar, ¿no? El olor a las flores chañar, a las semillas aplastadas en la tierra, el olor a llamo, ¿no? Que uno queda después de pasar unos días en San Pedro. Son cosas muy hermosas, ¿no? Sí, Claudio. Mira, le agradezco a todos porque creo que, como que eso, por lo menos mi percepción, se va dando esta especie como de complementación, ¿cierto? La idea, obviamente cada uno tiene 5 minutos, cuesta un poco eso, pero se da una conversación entre ustedes y bueno, y también yo voy aprendiendo. Estaba pensando algo y por eso que le quiero dar ahora la palabra, entre paréntesis, se supone, todos creen que estoy en Santiago, pero estoy transmitiendo desde la región de Valparaíso, también siento el aire de mar, la vaguada costera, qué sé yo, igual que La Paz. El tema a nivel internacional, y ya hace algunos 15 o 20 años, incluso UNESCO, se discute algo muy profundo que tiene que ver con lo que están diciendo ustedes, de Beatriz, Carlos, y lo que dices tú, es si el patrimonio, el medio ambiente, el territorio, la naturaleza y todos esos elementos es el sujeto de derecho. Ahí hay un tema súper importante, digamos, de tenerlo en cuenta en esta mirada, digamos, distinta de futuro que se está planteando, porque si el patrimonio no se convierte y está garantizado como un sujeto de derecho en la Constitución, puede que sean cambios ornamentales, pero finalmente no va a tener un estatus sobre el cual se le pueda considerar y ante eventuales daños ambientales, daño al patrimonio, recursos, todo lo que uno quiera, finalmente no va a poder entablar, entre comillas, una demanda por exigir la defensa de esos derechos que han sido vulnerados. Ojo, ese tema, yo no soy abogado, por supuesto, pero lo manejan mucho desde el ámbito jurídico. Bueno, esa es mi reflexión. Paz, ¿qué piensas tú? Gracias, Mario. Bueno, súper interesante toda la conversa porque nos permite, claro, es como un eterno aprendizaje, yo encuentro. A ver, yo creo que un poco en lo último que decías tú, Mario, que lo anoté mientras escuchaba el resto, claro, el estatus que merecen una constitución, sobre todo cuando hablamos de interés, porque claro, en el caso de Valparaíso como que estamos siempre entre la disyuntiva de lo que es un interés nacional, que es la inscripción de un sitio a la lista de patrimonio mundial, y se supone que ahí hay un interés de la nación en cuidar la autenticidad y la integridad de ese patrimonio, pero por otro lado hay otros intereses que están en el territorio que también son de escala nacional. Por ejemplo, el interés de que un puerto produzca y sea un puerto eficiente, grande, competitivo, etc. Entonces ahí hay un tema, yo creo que nos topamos siempre como en estos distintos intereses, el interés nacional, que en el caso nuestro uno podría decir, mira, pusieron en el mismo nivel de interés al patrimonio como a un desarrollo portuario.
o un interés regional, pero me parece que eso no se da siempre, porque si no estuviera inscrito en la lista de patrimonio mundial, este patrimonio tendría otro nivel de interés, solo menor grado en la jerarquía. Yo creo que ahí hay un tema del estatus que se le puede dar, de manera que cuando haya que tomar decisiones, la ponderación sobre un recurso y otro recurso, o sobre una posibilidad de desarrollo y otra posibilidad de desarrollo, sea equitativa, no sea pensando, mira, el patrimonio en verdad es un tema menor que siempre ha sido tomado como un factor de gasto, que implica un gasto, no un ahorro, y es muy raro eso, que no sea un factor de ahorro, el contar con un recurso, el haber heredado algo, sino que sea visto como un factor de gasto solamente. Y eso por un lado. Lo otro, claro, respecto a la región de Valparaíso, una región, si me sigo con el tema de los puertos, lo mencionaba la Beatriz sobre el tributo que deberían hacer sobre los territorios las industrias. Eso no puede ser que sea un tributo que se haga centralizadamente y después llegue a la región. No, las regiones deben estar con recursos, y los recursos tienen que ver con las virtudes que tiene su territorio. Si su territorio es una buena localización para la industria, ¿cómo se llama? Esa localización debería rentar en ese territorio. Y claro, uno le dan ganas de que haya más coherencia entre las distintas leyes, porque en general las leyes tienden a generar incoherencias y a generar competencias que son súper difíciles de resolver. Por un lado, no sé, pues por ejemplo, la ley de modernización portuaria, no sé cómo se va a encontrar con la ley de la nueva ley de patrimonio. Sería bueno, o con la ley, las concesiones, la tributación, etcétera. Tuvimos nosotros, y yo me expliqué ahí varios de las terribles transformaciones de nuestras ciudades, una exención tributaria a las obras nuevas, a la construcción de obras nuevas. Existió en nuestro país el 65% del IVA no lo pagaba las obras nuevas, y sí lo pagaba la rehabilitación patrimonial. Entonces, ¿el resultado cuál es? Tengo una propiedad con un edificio, mejor lo demuelo y construyo obra nueva, que uso la exención tributaria que rehabilitarlo. Entonces yo creo que ahí hay un desafío, darle estatus al patrimonio, los atributos que tienen las regiones y los territorios que generan la localización de ciertas rentabilidades deberían tributar en el territorio. Y por otro lado, lo que decía, la coherencia, la mejor coordinación es un principio de nuestra legislación, coordinarse. La coordinación es un principio de la administración del Estado, pero ese principio se cumple más o menos nomás, se esquiva. Yo creo que ahí dejo tres ingredientes para la conversación. Gracias. Muchas gracias, Paz. Carlos, ¿qué estamos esperando? A ver, ¿cómo sigue creciendo este sueño? Si me permite un poco, este tema que señala Paz, ahí hay como una medida concreta, creo yo, en el ámbito que tiene que ver con lo económico del patrimonio, ¿cierto? La tributación de activos del patrimonio, porque son activos, ¿cierto? Y no como muchos creen que son pasivos. ¿Cómo tributan esos pasivos en sus respectivos territorios, ¿cierto? Y cómo se organiza el país en base a esa lógica, cosa que no ocurre, porque lo que le sucede a Beatriz en Rancagua también no ocurre solo en Valparaíso, porque los puertos no tributan en la región ni en la ciudad de Valparaíso. Los dineros van a salvo a pesar de haber una ley de puertos. Se habla mucho ahí de que la nueva constitución debiera garantizar y dejar incluido en los derechos de agua. Pero nadie ha hablado, o sea, yo he identificado como 3 grandes derechos en el ámbito del patrimonio, en sus distintas escalas, como diría Claudio,
el tema del derecho a las aguas, que se ha hablado, ¿cierto? Pero el derecho a los territorios, los patrimonios, yo creo que más allá de en un artículo, o digamos, deben consagrarse en ese nivel, porque tienen con este proyecto de desarrollo de país que está buscando la Constitución. ¿Qué piensas tú, Carlos? Claro, bueno, esta era una pregunta bien interesante, porque nos vamos directo ya a lo que uno puede aportar desde la visión regional. Yo creo que es parte de lo que hoy día estamos conversando, o sea, en la foto actual, o sea, hoy día estamos en una situación de reconocimiento de que existen territorios, que hay una diversidad cultural, y estamos en el aporte si eso las leyes lo van a asumir y cómo, pero es más o menos en la foto actual de la situación. Como hablaba yo, la foto previa, ¿no es cierto?, de este patrimonio monumental, hoy día este patrimonio ciudadano territorial, y pensar el futuro de este patrimonio, por ejemplo, el patrimonio genético, el patrimonio de visión de futuro, de las problemáticas futuras que vamos a tener. Entonces, yo haría ahí una pregunta bien interesante, como en la mesa, porque en ese aspecto, ¿existe el patrimonio nacional? Lo que dice el artículo 19 es patrimonio cultural de la nación, no es sociocultural. Lo tengo aquí a la vista en la Constitución del 80. Patrimonio cultural de la nación. Independiente de eso, ¿existe el patrimonio de la nación? ¿Existe el patrimonio nacional? ¿O pudiéramos repensarlo con la visión actual y entender que existen patrimonios regionales o territoriales, en el fondo, patrimonios territoriales que podrán tener escala regional, continental, mundial? Pero el patrimonio, usando frases actuales muy en boga, diría, el patrimonio o es regional o no lo es. En realidad, ¿es territorial o no lo es? Como en nuestra estructura de territorios, de reconocimiento de territorio, tenemos a las regiones, bueno, tendríamos que asociarnos a esa estructura legal ya existente, ¿no es cierto? A no ser que se modificara. Porque tenemos que asociarnos a una estructura legal real. No este nuevo invento que apareció muy santeguino de las macrozonas. O sea, ¿qué es eso de las macrozonas? Un invento para trabajar menos y tener menos recursos. Entonces, junto, es como juntar a... Tienes 10 hijos, entonces junto a los de 5 hasta los de 8 y le hago una clase porque no tengo un profesor para cada nivel, ¿te fijas? Entonces, hago las macrozonas, que es un invento que no existe en la legislación, que no... Lo mismo que planteaba por ahí Beatriz, me parece que decía, bueno, ¿y cómo le explico a un juez que estoy defendiendo el patrimonio de la macrozona? ¿Y qué es lo que es la macro qué? ¿Cuál es el artículo? No existe. Entonces yo pensaría al revés, pensaría que todo patrimonio y todo bien, en todos sus macro aspectos, también es bueno sacarle los títulos de patrimonio cultural o natural, eso ya llevamos más o menos 10 años internacionalmente tratando de volver atrás y que hay que aglutinar nuevamente el patrimonio, no seguirlo subdividiendo, eso debilita el tema, y que dentro del patrimonio todo lo que entre en el fondo es primero es territorial y por lo tanto debería ser en nuestra estructura territorial regional. Y ahí tomarse las decisiones, ahí tener los financiamientos y ahí además hacer las designaciones, que es el otro gran tema, porque ¿quién designa que algo es patrimonio? Un comité de expertos, una institución nacional con presencia o no regional. Bueno, así como ya está en la Constitución, ¿no es cierto? Y en las leyes, que eso es como básico, que se enseña en la etapa escolar, que el poder constituyente reside en el pueblo, y por lo tanto el pueblo busca la forma de hacer la redacción de la Constitución o de la elección de los mandatarios. Bueno, el patrimonio también reside, por lo tanto no habría mucha discusión en esta fecha 2021 que reside en el pueblo. Y por lo tanto habría que ver la forma en que el pueblo define sus patrimonios en sus territorios. Y eso, como muy bien dice Beatriz, sin financiamiento, letra muerta, no es nada. Entonces, eso tiene que tener evidentemente un financiamiento asociado para que el tema funcione. Gracias, Carlos. Tú siempre invitándonos a pensar más allá. Tú deberías estar moderando esta reunión, no yo. Me parece muy bien. Quedo así, pero de verdad, o sea, nos va mucho más allá. ¿Sabes lo que, perdón, dijiste bastante en poquito tiempo, voy a ocupar un minuto y medio que te quedó a ti, en el tema del patrimonio, la pregunta que hiciste, ¿existe un patrimonio nacional? Eso indudablemente va a afectar, y está afectando al debate constituyente, y va a ser súper crudo, creo yo, con todo el tema de las identidades étnicas, ¿cierto? Los pueblos originarios en Chile, los distintos territorios. Entonces, ¿de qué manera la Constitución puede garantizar los derechos al patrimonio que estamos conversando con estos niveles de gobernanza,
a los criollos de Chile, sino que en el fondo, cómo la Constitución es, cosa que hoy día, ustedes estarán de acuerdo conmigo, no la Constitución, sino que el proyecto de ley sustitutiva de la Ley de Patrimonio Cultural no está garantizado. Por lo menos el tema de la participación de consulta indígena, por ejemplo. Claro. Entonces, es súper interesante esta pregunta. ¿Existe un patrimonio nacional o cómo la Constitución garantiza una especie como un poco cercano a la Constitución boliviana, ¿cierto? Que tiene una plurinacionalidad, digamos, inserta dentro del modelo constitucional. Claro, es que la ley de patrimonio, que todos sabemos que ha estado tan reparchada, recambiada y todo, la propuesta, ¿no es cierto?, de ley de patrimonio, también va a quedar inmediatamente obsoleta con el cambio constitucional. O sea, no está en acuerdo con el 80% de la ciudadanía que está construyendo un nuevo país, con reconocimiento, con respeto. O sea, la palabra respeto, por ejemplo, en la Constitución chilena actual, sale como 2 o 3 veces, y sale, por ejemplo, para el respeto a los emblemas patrios, pero no el respeto al patrimonio, no el respeto a la identidad, no el respeto a la diversidad, no el respeto a la naturaleza. No existe la palabra ahí en esos términos. Entonces, evidentemente, hoy día sí está eso en la discusión social, y sí debería estar esto. Como digo yo, abreviar, ir a la esencia del concepto, no tanto patrimonio con tantos títulos que subdividen y debilitan, patrimonio completo a secas, pero previamente, no solamente la conservación y el crecimiento o fomento del patrimonio, sino que también, evidentemente, su valoración y la identificación social de ese patrimonio. No sé si por ahí respondo un poco a tu... Sí, no, Carlos, está muy bien. Es que abriste un nuevo flanco. Yo creo, vamos a consultar después con el directorio nacional y con Mireya, si podemos hacer una segunda vez, si ustedes lo estiman, hacer otro conversatorio, porque se abrieron nuevos temas súper interesantes. Bueno, y para terminar la idea, para redondear, tiene que ver con el cambio de época. O sea, si el patrimonio nacional tiene que ver con el 19 y con el 20, con el tema de construir nación, pero hoy día eso ya no. Hoy día estamos tratando de construir identidades para seguirnos manteniendo como nación. Estamos estirando el chicle de los estados-nación. Los estados-nación van a entrar en crisis en el siglo XXI. Capaz que te toque asociarte, ya no hay fronteras políticas, hay económicas. O sea, una ciudad, no sé, por decirte cualquier tontera, Concepción, asociado con Wuhan, que están por decir cualquier cosa, ¿te fijas? Y vamos a estar con más vínculos con ellos por ese motivo que con Santiago. Entonces, se va a diluir en el fondo esa estructura, y cómo tenemos que, al final, seguir manteniéndole el dulce a los territorios para que sigan unidos por un rato más. Claro. Sí, efectivamente hay un nuevo paradigma que ya está instalado y que justamente se vincula con lo que está pasando también en Chile, que ha quedado un poquito, digamos, como ralentizado con el tema de la pandemia, que es el tema de la transformación social y el estallido, que en el fondo es una especie de construcción de un nuevo paradigma que no tenemos claro cómo va todavía, pero que de alguna manera desestabiliza y deconstruye toda la concepción que previamente teníamos del territorio, de la ciudad, de los patrimonios, etc. Porque es mucho más fácil y clarificador para la discusión social es que eliminemos esa palabra, estallido. Si es una palabra que inventaron los medios de comunicación para tratar de suavizar la cosa. Lo que todos hemos vivido es una revolución. Si esto no es una revolución, un día salir a la calle, están quemando cosas, la gente en las calles, eso es una revolución en cualquier parte del proceso histórico de la humanidad. Y estamos viendo la revolución, y esa revolución votó la Constitución. Exacto. Claro. Bien, estimados colegas, quiero llevarlo a la tercera y última pregunta o al eje. El tiempo se ha pasado súper rápido. Esta tercera consulta tiene que ver con que nos imaginemos, es una invitación en la línea de Carlos, imaginémonos que ya tenemos una nueva constitución. ¿Ya? Imaginemos que gran parte de lo que estamos soñando ha quedado garantizado, ha quedado incluido, y la arquitectura de esta ley mayor de Chile ahora tiene que bajar a tierra, ¿cierto? Tiene que implementarse. ¿Cómo ven ustedes? Es un ejercicio imaginativo, ¿no? Entonces les pido como que se vuelen y vean más allá. ¿Cómo ven ustedes el día después de promulgada la Constitución? Me imagino que no nos vamos a ir a la casa. Viene otra tarea, viene la tarea justamente de cómo bajar a tierra, ¿cierto? En distintos niveles, a nivel legal, institucional, para realizar
todo lo que hemos estado diciendo, y no quede simplemente en el plano retórico, ese proceso participativo permanente que debemos tener después de lograda la Constitución. ¿Cómo ven ustedes esa? ¿O qué bajadas concretas, qué leyes? ¿Cómo sería, por ejemplo, ya que decía Carlos, la ley de patrimonio cultural, que a lo mejor ya no se va a llamar así, la ley de medio ambiente? ¿Cómo sería esa bajada? ¿Qué pelea, qué trabajo deberíamos hacer al día siguiente de promulgada la Constitución? Vamos a comenzar ahora. Le doy la palabra al que quiera nada más comenzar. Paz. Ya. Bueno, ahí se inicia todo un proceso de ajuste legal, administrativo, de social, yo creo, de visualizar y, claro, qué implicancias va a tener esa nueva constitución en un montón de marcos legales que van a quedar obsoletos, van a quedar caducos. O sea, ahí se inicia un proceso. Siempre se dijo, si uno vota apruebo, está votando al mismo tiempo, me comprometo a darle continuidad a este proceso, a exigir, a monitorear, a fiscalizar, porque claro, vamos a elegir en un poco tiempo más los constituyentes y no los podemos dejar solos, pues, no los podemos dejar solos, y después cuando hay tarea para largo, yo creo que nos metimos en un desafío mayor, evidentemente, y yo creo que antes de eso, o sea, también van a haber muchas leyes que van a, yo creo que esto de hoja en blanco, me tinca que va a estar siempre cruzado, tensionado por una cantidad de decisiones o de marcos regulatorios que acomodan a un montón de intereses. Y que primero hay que lograr, claro, que la Constitución los desacomode, y después esos marcos regulatorios se ajusten oportunamente, porque vamos a estar en un periodo de transición, yo creo, en el cual van a haber hechos consumados seguramente, se van a consumar algunos hechos para asegurarse, pues. Pero yo creo que una cosa, claro, habría que lograr ahí a lo mejor avanzar en la descentralización. La Constitución habla de una descentralización administrativa que no tiene ninguna, que tiene que ver con, claro, con que hay seremías, me imagino, con que hay, yo creo, una descentralización política y descentralización también respecto a lo que estamos hablando del financiamiento. O sea, las regiones o los territorios tienen que ser capaces de administrarse y gestionarse y financiarse territorialmente. A lo mejor habría que avanzar en elegir más, no sé, yo creo que con el gobernador estamos bien poco, porque se requiere, la otra elección que tenemos, la elección comunal, y me parece que aquí hay que avanzar también en ciertas administraciones intercomunales, en una escala intermedia entre la región y ciertos sistemas territoriales, en una escala intermedia, que no es la de la comuna, sino que es la de un territorio, y tampoco es la de la región. Ahí me voy a poner claro, a uno le cuesta proyectarse tanto, estamos recién tratando de asumir esta proyección que tenemos estos dos años que vienen, o este año, de tener una constitución que sea, acuérdate que hay un plebiscito de salida también, que es el desafío, que ese plebiscito sea votado y sea aprobada la nueva constitución para no volver a la del 80, pues eso es el gran desafío que tenemos. Eso. Claudio. Gracias, Paz. Sí, porque no quería nada más que, claro, digamos, es como el día después, que seguramente van a haber
muchos instrumentos legales que hoy día están vigentes que van a perder total vigencia, o sea, van a quedar obsoletos. Y ahí creo yo que el tema de la participación activa de las comunidades nuevamente, más allá de la estructura política tradicional, va a ser muy relevante. O sea, el poder controlar, poder fiscalizar, monitorear, que justamente esa bajada legal institucional vaya siendo fiel a lo que señala la Constitución. Entonces, es como justamente el día después, yo creo que es tan importante como lo que estamos viviendo ahora. Hasta diría yo que es más importante, porque la Constitución puede quedar, digamos, escrita una redacción muy bella en muchos aspectos, pero cuando la bajada no se concreta, quizás puedan ser muchos de los problemas que hoy día tenemos, que se dan para interpretaciones, ¿cierto? Que las cosas no están bien puestas en la Carta Fundamental. Claudio, ¿tú habías pedido parece la palabra o estaba ahí como...? Sí, yo pedí la palabra. Sí. Gracias. Sí, como dices tú, puede quedar la Constitución muy bien escrita, puede incorporar todos aquellos aspectos que son ya innegables, ¿no? Como lo mencionaba Carlos, temas de la multiculturalidad, etcétera. Pero sin duda, no sé si lo digo por mi rol también en la educación, ¿no? Pero creo que el tema de la educación yo creo que es clave. Yo creo que puede haber una magnífica constitución y si la sociedad, o sea, todas las personas de la sociedad no conocen o no tienen una mínima formación sobre el patrimonio, la verdad que podemos los especialistas estar en estos debates hablando y tratando de salvar el mundo, y la verdad que si la persona común y corriente no se siente partícipe o no es capaz de empatizar, ¿no? De asumir, ¿no? Que lo mismo, que tiene en la esquina algo que puede ser de carácter patrimonial y está convencida de eso, o no pone en duda, ¿no? Que el patrimonio es una inversión y no un lastre. Creo que pasa fundamentalmente por lo que creo que después que la carta esté hecha con todo aquello que nos gustaría que estuviese en ella, el primer punto es que la educación tiene que estar incorporada al patrimonio. Esto hay una pregunta justamente que alguien hizo, que pusieron acá, de Luis Peña Zúñiga, que preguntaba qué porcentaje de la malla de las escuelas de arquitectura se enseña el patrimonio. No, yo podría decir, no sé, pero en nuestra escuela hay como 4 ejes y uno de ellos es el patrimonio, y tenemos, que más bien lo entendemos también mezclado como con historia de la arquitectura, pero son 6 cursos, o 7 y 8 si sumamos otros más del nivel profesional. Pero eso no necesariamente garantiza si los arquitectos podemos estar formados en el patrimonio, pero yo creo que esto tiene que ser bastante más amplio, ¿no? O sea, tiene que haber educación sobre el patrimonio en las escuelas, en los colegios, en otras disciplinas que no sean solamente la arquitectura, qué sé yo, en el periodismo, ¿no? Me van a perdonar mis amigos periodistas, pero yo tengo muchos amigos periodistas y muchos muy interesados en temas culturales, pero lamentablemente en su formación no los tienen, ¿no? Y que son además unos agentes de difusión de ideas, ¿no? Que son los que canalizan finalmente, o sea, para que uno hable el periódico y no la mitad del periódico sea fútbol, ¿no? Y el patrimonio sea como una especie de anexo que se pone un día sábado en la página 10, ¿no? Por inventar algo, ¿no? Entonces creo que el tema de educación es fundamental. Yo tuve la suerte de vivir en Brasil una parte importante de mi vida, y estudié una parte del colegio, la enseñanza media allá, y parte de la formación de los colegios era la enseñanza, bueno, en esa época le llamaban el folclore, ¿no? Pero en esos cursos de folclore eran muy interesantes, ¿no? Que nos hacían aprender las distintas etnias, ¿no? Los distintos bailes, las distintas comidas, ¿no? Los distintos personajes por regiones de Brasil, porque además Brasil, saben que esta cosa tremenda, diversa, Continente. ¿no? Multicultural, y eso se refleja en la cultura brasileña hoy en día, esa multiculturalidad, esa formación, que igual evidentemente en Brasil también hay problemas de educación, pero eso es algo que no ocurre en Chile. O sea, en Chile nos cuesta asumirnos multiculturales, nos cuesta mucho asumirnos que somos una confluencia de distintas etnias, razas, de migraciones, ¿no? O sea,
Antofagasta, con suerte, estos últimos, bueno, hemos tenido un proceso de migración muy fuerte estos últimos años de inmigración latinoamericana, pero, y a la vez también de xenofobia, ¿no? Lamentablemente, pero eso es parte de la cultura actual. Uno va a la plaza, al mercado, ¿no? Y vas ahí y compras mangos, papayas, dulces de guayaba, no sé qué, hay una cosa hermosa, ¿no? En eso, y lamentablemente mucha gente que se porta de forma xenofóbica, ¿no? Finalmente son hijos o nietos de inmigrantes que llegaron aquí también en algún otro momento. O sea, entonces, esa diversidad étnica, que además es un perfil de Antofagasta, o sea, Antofagasta es una ciudad multiétnica y tiene colonias, ¿no? La colonia china, que es fantástica, la colonia croata, la colonia española, hacen una fiesta, las festividades de las colonias. O sea, eso en Chile en general yo no lo veo, ¿no? O sea, creo que nos sentimos algo, no queremos ver algunas cosas, ¿no? Creo que, en todo caso, creo que estamos en un proceso de mejorar esos aspectos, pero es fundamental el rol de la educación ahí es clarísimo, ¿no? La educación, es palabra clave del día después. Beatriz, ¿qué piensas tú? ¿Qué aportarías tú al día después de la fiesta de la nueva Constitución? ¿Sabes qué, Mario? Estaba pensando más que en el día después, perdona, estaba pensando como en el proceso constitucional, en los debates, ¿eh? O sea, como que me encantaría, claro, porque se han fijado que Chile es como que celebra el Día de la Mujer, y el Día de la Mujer está pasando como a ser casi un cumpleaños, una celebración, y no algo que es mucho más profundo. Entonces como que pasa marzo y nos olvidamos de todo lo que las mujeres necesitamos. Entonces después viene el Día del Patrimonio, y oye, pero Chile se llena, y ha sido súper lindo el proceso de año a año. Oye, es una festividad el Día del Patrimonio, precioso, la cantidad de gente que va y disfruta y todo, pero pucha, después nos olvidamos, eso es lo que me preocupa. Entonces como que ojalá que estaba pensando, ojalá que digamos que todas estas imágenes que tenemos de euforia, de celebraciones, de qué sé yo, todo, entre en la voluntad política de los constituyentes y se acuerden, digamos, de lo que ocurre, de la alegría. Efectivamente, ahora es súper lindo ver el Día del Patrimonio, disfrutar a la gente libremente por todos lados, acceder a lugares que antes era impensable subir, ¿te fijas? Bueno, tú sabes que aquí sube, hay que pagar para ir a subir y no es barato, entonces, pero el Día del Patrimonio hemos logrado que vayan buses hace muchos años, y ahora es algo que ya es, o sea, la gente puede acceder a subir gratuitamente en el Día del Patrimonio, pero bueno, y así. Entonces me imagino más que nada en el proceso de eso, que sea efectivamente algo que los constitucionalistas, y nadie se olvide de todo lo importante de que tiene que tener el país. Y me quedo mucho con la palabra que dice La Paz, que cuando en La Paz dice que ayúdame en eso, Mario, La Paz dice, esto no lo ven como una inversión, como La Paz me puede como un gasto, ayudar, lo ven como un gasto. Oye, ¿qué eso es? Po? Entonces te fijáis que el día después, mi sueño es que lo vean como una inversión social, porque lo es. Ahí está el Día del Patrimonio, la felicidad de los pueblos. Es una inversión social con un tir súper positivo. Como le gusta a todos los economistas hablar del PIB y el VA, ya esta cuestión es una inversión. Si vas a irse a darse una vuelta a Perú, anda a darte una vuelta a Perú, como los peruanos saben esto. ¿Te fijas? O sea, que a gusto ver cómo ellos muchos lugares, o sea, viven de la herencia, ¿ya? ¿Te fijas? Entonces, y también quiero decirte que lo que veo es que no nos quedemos solo en los debates constitucionales, sino que también hay que entrar, digamos, a los cuadros normativos, a las vinculaciones entre las leyes. Sí. Porque el debate constitucional va a ser largo, esto no es... Entonces es como siempre, es como que tenemos que llegar. La Constitución no va a resolver todos los problemas que nosotros queremos, los que somos pro defensa del patrimonio y nos dedicamos a esto, ¿te fijas? No va a resolver todo, ¿te fijas? Va a ayudar, obvio, o sea, ojalá logremos que no sea un artículo, sino sea una cosa muy explícita, ¿no? Pero hay que, porque o si no,
da para interpretaciones y eso no puede ocurrir. Quiero que eso no dé para interpretaciones, sino que sea realmente que los jueces a la hora de poder dictar sentencia tengan súper explícito y no pago como es hoy día el patrimonio, ¿no? Y creo que existe una necesidad de vincular las normas identificadas como ejes de protección para que operen como nuestro derecho, Mario, no sé si me explico, nuestro derecho que sea la Constitución y que sean las normas, o sea, no solamente el cuerpo constitucional, la Carta Magna, sí, sino que las leyes, y las leyes en todo ámbito, desde las localidades, los municipios, en todo el territorio, ampliamente, la región, la provincia, o sea, macrozona, lo que sea, ¿te fijas? Pero ahí hay que entrar y llegar a la señora que decidió quedarse a vivir en ese lugar preciado para ella. Eso, Mario. Gracias, Beatriz. Sí, mira, antes de darle la palabra a Carlos para el cierre de este conversatorio, en el último eje, me estaba acordando que, si ustedes me lo permiten, yo no debería participar, en realidad no debería decirlo, que soy moderador, pero yo no puedo, me cuesta ser objetivo. O sea, cuando hablaba del día después, obviamente no era el día después, pues, era el no sé cuánto, los de años después, 20 años, no sé. Creo que sería muy sano y es la realidad de algunos países, por ejemplo el caso en España, en algunas comunidades, que el día después de la Constitución, evidentemente después de la gran fiesta, ¿cierto?, el abrazo, que ojalá en ese momento podamos tener cercanía física, se reconstituyeron los cabildos. O sea, a eso iba yo, o sea, mantener un control, una especie como de la rienda, a través de unas estructuras permanentes donde distintos cabildos, por ejemplo, discutan la ley de patrimonio, que discutan la ley de medio ambiente, porque creo yo que ahí hay que ser muy, muy claro. Hay un trabajo muy, muy arduo después de la Constitución para hacer esa bajada que decía Beatriz. Carlos. Beatriz, no sé si querías comentar algo. No, que es cierto lo que dice Mario, hay un camino largo, no es solamente la Constitución. O sea, que los cabildos es algo que hay que rescatarlo o renombrarlo, Mario, de alguna forma, pero el espacio permanente de conversación hace la inteligencia colectiva, y una sociedad sin diálogo no es transformadora. Las transformaciones y el pensamiento futuro se va logrando con conversaciones como esta. Hoy día hay que conversar, hay que juntarse, hay que construir el pensamiento para transformar, y un papel en blanco es una transformación que viene entre todos, no es a solas, entre todos. Entonces ese diálogo hay que ver, claro, Mario, de alguna forma cómo esto, mira, Mario, cómo esto se forma en libertad. ¿Te fijas? En libertad, lo digo así como súper, ¿te fijas? Yo no, ¿cómo regular que esto no se cree, Mario? Esa es la palabra. ¿No? ¿Por qué? Porque vemos malas prácticas también a nivel de comunidades, ¿te fijas? Yo no, los ofertones electorales, mal. Entonces, ¿cómo cuidar que estos espacios de inteligencia colectiva puedan ser permanentes? Es un desafío grande, ¿sí? Gracias, Beatriz. Me están indicando acá que te quedan 15 minutos para el cierre de la transmisión. No sé si hay como, se corta, pero no estamos bien, Carlos. Estás bien con tus 5 minutos y después, digamos, tratemos de responder las preguntas del público. Adelante, Carlos. Ya, mira, bien entretenida esta pregunta también de decir qué haríamos el día después, el tiempo después. Entonces, de nuevo me producen, se me van las ideas para visiones un poco ampliándolas. En realidad, lo que vamos a hacer el día después y los años después es lo que hayamos sentado antes, ¿ya? O sea, porque ¿qué es lo que uno ve fundamentalmente en los debates actuales que hay en la televisión y todo? Y de todos los poderes, en el fondo, especialmente de los parlamentarios que están de candidato. No, eso dejémoslo a la ley. Claro. Todos repiten la misma cuestión. ¿Cuál es el objetivo de eso si uno se pone a pensar? La triquiñuela, ¿ya? Pisar el palito. Entonces, ¿a qué van a acogerse? A que la tradición de la Constitución en Chile es dejar poquitos párrafos, ¿no es cierto? Y después desarrollemos la ley. En realidad, esa es la violación del porcentaje ciudadano.
Es decir, ahora estamos en el 80-20, ¿no es cierto?, con esta elección. Entonces, esto es como que te hacen jugar el partido y la final 3, 4 veces. Entonces, y nunca asumen la derrota. Entonces, ¿perdieron el primer partido? No perdieron. Entonces ahora, elecciones para constituyentes. Y al constituyente puede ir gente que estaba por el 20%. ¿Ya? Ahora se pasan para el otro bando, ahora ellos también quieren la nueva constitución. Entonces van tergiversando y por lo tanto quieren que el 20 poder subirlo lo más posible, ojalá el 30, 35. ¿Por qué medios? Por cualquiera. O sea, ex parlamentario, visible, poco financiamiento para zancadillas para los ciudadanos en general, gente del espectáculo, de los reality, de candidatos a construir la constitución de un país. Después, claro, si logra el 30-35 y pierde ahí ciertas cosas, no, que eso dejémoslo a la ley, dejémoslo a la ley. ¿Por qué? Porque en la ley después vamos a ir al 40 o 60, 50-50, o con quórum, para que en el fondo la ley vuelva a ser dominada por ese 5% de la población que logró el 20%, que quiere el 30%, y vamos corriendo la cerca. En el fondo, el 80% de la población, irlo disminuyendo en esta instancia y que juegues el partido 3, 4, 5 veces para ser campeón. Entonces, yo ahí leyendo las constituciones de los otros países, porque un poco me sé estos temas y los tenía un poco en la cabeza, porque apenas se hizo este proceso de nueva constitución, me puse a leer las constituciones de los otros países, es facilito, googlearlas, están todas en internet, y empecé a ver qué ellos decían de patrimonio, porque sabíamos que nosotros estábamos muy precarios en eso, y había otras muy precarias y también otras muy desarrolladas en el tema. Entonces, esa es una falacia del porte de un buque, plantear que las cosas hay que dejarlas para la ley. Mientras más cosas podamos dejar en la Constitución, mucho mejor y más sólida y más representativa de la voluntad popular del 80% manifestada ya en la reciente elección. Es menos violadora de ese porcentaje. Y por lo tanto, si en la misma Constitución logramos inmediatamente designar que como lo hace Bolivia, como lo hace Ecuador, como lo hace México en varios puntos, muy desarrollado en estos temas de la Constitución, se menciona muchas veces y como planteaba, transversal, o sea, también se menciona en trabajo, sí, se menciona en educación, se menciona en salud, en educación, como decía Claudio, ¿no es cierto? En financiamiento, como decía Beatriz, mientras más se pueda permear en los distintos, aparte de su capítulo. Y por lo tanto deberíamos a nivel constitucional ya tener consagrado que el patrimonio no es nacional, que es regional, que tiene financiamiento regional, que tiene entidades resolutivas de designación regional basada en el pueblo, igual que la Constitución. El pueblo decide se inventará el mecanismo, como decía, decide cuáles son sus patrimonios. Y una figura que como esto genera un conflicto y una revolución, parte de esta macro revolución que estamos hablando, genera conflicto, y algo que yo vengo planteando hace 10 años o 15 años en todos los foros en que estoy, la necesidad de Chile de tener un defensor del patrimonio. ¿Qué es un defensor del patrimonio? El famoso ombudsman, ¿no es cierto?, sueco, sí, que en realidad tiene, que de principio del 1800, esta figura, que defiende a los ciudadanos de los ataques legales del mismo Estado, claro. Y que en la tradición americana la tenemos desde el 1500, ya con los defensores de los indígenas. Ya desde antes que los españoles llegaran a invadieran Chile, ya estaba creado el defensor de los indígenas como figura legal. Entonces, tener un defensor del patrimonio, hoy día lo tenemos más claro, ¿no es cierto?, la defensora de la niñez, que es recién del 2018, su creación muy reciente, pero alguien al cual salgan los medios de comunicación hoy día en la tele política, hablando de patrimonio, pero la defensa, no del discurso del gobierno de turno, que es lo que tenemos ahora. ¿Te fijas? Sino defendiendo el patrimonio en lo trascendente del patrimonio, defendiendo las comunidades y el discurso de las comunidades con respecto a su patrimonio, y por lo tanto cada vez que haya una embarrada, una destrucción y todo, a esa persona vaya y lo defienda en los medios de comunicación y en el poder legislativo, como bien se ha señalado aquí, como un juez va a poder ver las discusiones y los conflictos que existan en el tema patrimonial. Eso. Muchas gracias, Carlos. Sí, mira, yo creo que es súper importante lo que han señalado todos ustedes y se van uniendo como cabos en ese después de la carta, digamos, del documento. Claro, porque también haciendo un poco de historia reciente, han sido varios los flancos sociales que se perdieron. Digamos, otros sectores fueron ganando ciertos espacios. En algún momento en Chile existieron cabildos, se establecieron cabildos,
quedaron detenidos, ¿cierto? Y por lo tanto creo yo que es como muy sano esta figura del ombudsman que tú planteas, ¿cierto? El defensor, pero también el que haya, quizás la Constitución va a quedar con muchos transitorios y debería quedar con esos amarres democráticos, justamente para avisar que lo que ocurra después no sea, digamos, espacio, como dice Carlos, para las triquiñuelas, ¿cierto? Y que en el fondo la Constitución se convierta en un muy buen ejercicio de sembrado, o sea, que quede bien sembrada, ¿cierto? Y que no quede, digamos, no quede para después la tarea, porque ahí uno sospecha, ese después, ¿quién lo va a hacer? ¿Ah? Y bueno, en otro conversatorio veremos los temas más políticos del tema, pero me parece súper interesante. Como estamos en el tiempo, me gustaría aquí, que se me confunde un poco, porque la Paz se pregunta, entonces no sé si se pregunta el público, pero aquí tengo, a ver, la pregunta de Beatriz Bucciardi. Dice ella, esto es para todos ustedes, quien quiera contestar, dice Beatriz Bucciardi, quisiera que se refirieran a la participación, mantención y fiscalización del patrimonio y el rol de la sociedad y la justicia en la defensa del patrimonio. En el fondo, es el proceso de las instituciones, cómo efectivamente conservan, fiscalizan, ¿cierto?, para que no ocurran estos daños a los bienes patrimoniales en Chile. Dejo la palabra para quien quiera contestar a Beatriz Bucciardi. ¿Claudio? Todos quedan así como congelados. Claudio, ¿tú quieres? A lo mejor, ella parece que fue también la que hizo la pregunta de la educación, ¿o no? ¿O me equivoco? Luis Peña Zúñiga fue el que le hizo la pregunta. Ya. Bueno, ustedes están viendo ahí, no sé si alguien quiere leer esas preguntas también. Mira, hay otra pregunta. yo le voy a responder a mi tocaya Beatriz Bucciardi. Hoy somos del COA, nosotros también, la Beatriz. Debo decirte que yo estoy, claro, estoy en la BZ Rancagua, pero también como La Paz participamos en el Comité de Paisaje, por mi parte. Y a la Beatriz la conozco, saluda a la Beatriz Bucciardi. Mira, participación. Estamos hablando de los cabildos, se ha hablado yo creo de eso, ¿no? Se refiere a la participación, por supuesto, si aquí no existe, si no lo valora la comunidad, no existe patrimonio, o sea, si eso está claro, ¿cierto o no? ¿Están de acuerdo en eso? Si no hay una valoración de las comunidades, el patrimonio, ¿de qué estamos hablando? Y eso significa participación, de todas maneras, viene desde allí. La mantención, Lucas, o sea, esto tiene que ver con un financiamiento real, que hay que revisarlo efectivamente, y no solamente como, es súper clave lo que dijo la Paz, o sea, no es como el tema del patrimonio, sino que qué pasa en este patrimonio que está inserto en un lugar que se va desarrollando con otras arquitecturas, ¿te fijas? O sea, como que ya aquí construyo primero, o sea, bueno, todo eso es como tener una visión holística para realmente verlo ahí. Fiscalización del patrimonio, de la protección, de los protegidos, no sé a qué se refiere. Yo creo que eso, obviamente la fiscalización puede ser lo que propone Carlos, que esta creación de este rol, digamos, más como las superintendencias que se han creado, algo así, pero de esto algo más de la comunidad, tal vez, que efectivamente controle, digamos, porque los incendios de un día para otro, ¿te fijáis? Y fue un incendio y nada más, no sé, ¿te fijáis? El rol de la sociedad, educación, mucha educación ahí yo creo, y de justicia, la Constitución súper clara, Carlos plantea que tratemos de meter lo máximo posible en la Carta Magna, ojalá que así sea, Carlos, aquí los principios tienen que estar súper claros para que así sea, pero también yo creo que las leyes, de todas maneras, o sea, y eso, nada más, los jueces tienen que tener instrumentos de tal manera de a la hora los que hubo, y las sanciones tienen que ser altas, o sea, así como a mí, yo no puedo salir ahora porque cuesta, obviamente si salgo en cuarentena son 51 millones de pesos, las sanciones a la vulneración del patrimonio no pueden ser un chiste como lo son hoy día. Gracias, Beatriz. Aquí una pregunta yo creo que puede ser para Carlos. Pregunta Miguel Navarrete. ¿Qué se hace? ¿Cómo se gestiona un patrimonio que es de un particular, por ejemplo, las fábricas textiles en Tomé?
Bueno, eso que está aquí, parte de la conurbación de Concepción Metropolitano, Tomé. Claro, es un caso que ha estado bastante mediático y ha tenido mucha fuerza ciudadana atrás. Y claro, ahí tienes el gran problema porque como un privado, incluso este caso es emblemático porque el privado trató de, lo llevó a la Corte Suprema de que se designara que la ley no era aplicable, algo así, como en el fondo echaba por tierra todas las otras declaraciones en el país. Entonces, claro, el Poder Judicial, que tiende a ser bastante conservador para no generarse más pega, o sea, algo que cambie toda la legislación, se iban a llenar, entonces, claro, él iba más o menos destinado a fracasar. Pero, claro, si hay algo de más interés puede ganar, o sea, era una fábrica que no le importaba mucho a nadie en lo económico, ¿ya? Pero sí es una tremenda inversión minera de miles de multimillones de dólares, probablemente sí tiene algún mayor voto, y por lo tanto, ahí tú ves que está, la ley ya lo dice, la ley de monumentos nacionales actual vigente del año 70 dice que el Estado es primer comprador, ¿no es cierto?, que tiene que ser notificado ante una compra, y este sería uno de los casos que no se cumplió esa ley. Pero ahí es donde empieza la otra, que es lo que planteaba Paz, pero tratan de colocar otra ley al lado que digan, bueno, usted pronúnciese cuando la ley vale. La libertad de trabajo, no sé, por ejemplo, o la protección del patrimonio. Las dos son válidas, las dos están en la Constitución, las dos están a la par. Entonces, alguien tiene que decir, en este caso particular, cuál de las dos prima. Por eso, la visión de entender que el patrimonio, así como, por ejemplo, los derechos humanos, trascienden varios artículos en la Constitución, el patrimonio también trascienda. No estemos encerrados en una cápsula y no lo conversemos en el debate, los que tengan este debate, ¿no es cierto?, con las personas que estén redactando educación, con las personas que estén redactando no sé, desarrollo, economía, como también decía Beatriz, esto también es muy buen negocio en muchos países el tema del patrimonio, por lo tanto, como también vamos fomentando que esté incrustado en las distintas áreas de la sociedad, porque así se va a sostener. Gracias, Carlos. Me están diciendo acá, yo no sabía, pero el tiempo en estas cosas de Facebook Live, que son quedan como 3 minutos, se va a cortar la transmisión, entonces quiero hacer el esfuerzo por cerrar. Quiero, a nombre personal, pero también a nombre del Colegio de Arquitectos de Chile y del COMPAT, ¿cierto? Y el caso, digamos, de Carolina Peña, agradecerle al directorio nacional, representado en este momento por Carolina Peñalosa, también a Paz Undurraga, ¿cierto? A Beatriz Valenzuela, a Carlos Nostroza y a Claudio Galeno, el habernos permitido conversar, ¿cierto? Intercambiar perspectivas. Y yo personalmente quedo muy, de verdad, o sea, quedo pensando en cosas, o sea, como que me refresqué en este tema, dejó de ser como un tema de abogados, y es un tema de vida. Es como un tema de vida esto de pensar el patrimonio en la Constitución. Quiero agradecerle infinitamente a ustedes, vuelvo a decir a Carolina, que está presente acá, bueno, Mireya tuvo que ausentarse, pero también agradecerle a ella, a Francisco San Martín, que ha estado detrás, viendo toda la parte más logística, y a todos ustedes, digamos, que con su mirada han aportado un prisma, ¿cierto?, a este proceso de ciclo de conversatorio. Agradecerle también a todas las personas que han estado presenciando esta transmisión e invitarlos, porque hay un rosario bastante largo de muchos otros eventos, y todos estos videos están quedando dentro de la página del Colegio de Arquitectos y del Comité de Patrimonio de este colegio. Que estén muy bien. Realmente le agradezco, estaba un poquito nervioso, yo nunca había hecho de moderador, y quedé muy contento, no, de verdad, siempre estoy como panelista. Hay que moderarte a ti, siempre hay que moderarte a ti. Exacto, y no, quedé como muy bien, así que le agradezco a ustedes, los saludo, y les deseo que le vaya a todos ustedes muy bien, y también a todas las personas que han estado conectadas. No sé el rating todavía, pero al menos habiendo una persona, hay futuro con Ciudadanos. Muchas gracias, estimados colegas arquitectos. Un gusto. Gracias. Un gran abrazo a todos. Chao, gracias. Chao. Chao, que estén bien, un gusto. Chao, muchas gracias. Seguimos, nos vemos en otro debate. En otro cabildo. Chao. Palabra clave, cabildo y defensor del patrimonio.